¿Estoy? Buenos días y bienvenidos todos a la primera conferencia de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid, este curso 2018-2019. Y bueno, hoy vamos a celebrar el 120 aniversario de los últimos de Filipinas y traemos a dos personas especiales que saben mucho sobre este tema. Por una parte tenemos a Miguel Ángel López de la Asunción, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, donde también ha cursado Filología Románica. Es MCSA por la empresa Microsoft y, amante de la historia militar, ha centrado su investigación principal en la defensa de la posición de Valer, estudio al que ha dedicado más de 20 años de labor y varios miles de kilómetros, y que se ha visto plasmado en el libro de la editorial Actas, Los últimos de Filipinas. Desde los 5, tengo 25 ahora, pues... Unos pocos. Y Mito y realidad del sitio de Valer, con el que es coautor Miguel Leiva. Ha hecho también varias publicaciones en revistas. Ha realizado conferencias en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid, el Instituto Politécnico del Ejército, y desde 2016 ha impartido 21 conferencias por toda España. Además, ha realizado entrevistas en radios importantes como Onda Cero, La COPE y la SER. Y también en televisión, como por ejemplo en Televisión Española, en la que ha estado en varias ocasiones. Ha participado también en prensa escrita y además ha sido asesor en el óleo de F.R. Clausel y en la película de Los últimos de Filipinas de Salvador Calvo en 2016. Por otra parte, tenemos a Guillermo Sanz, que es estudiante de Historia en la Universidad Complutense de Madrid y miembro creador del grupo de recreación histórica, Batallón de Cazadores Expedicionarios número 6, grupo creado en recuerdo de su tío bisabuelo, el teniente de 18 años, Luis Sanz Welling, fallecido en la toma de la ciudad de Cacarón de Sile el 1 de enero de 1897, por lo que recibió la Cruz Laureada de San Fernando. En esta ocasión vamos a hablar del episodio de la defensa de Valer en Filipinas entre el 30 de junio de 1898 y el 2 de junio de 1899. Sin más, os dejo con el autor de este gran trabajo de investigación. Pues muchas gracias, en especial a la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid, a la propia universidad por cedernos el local y a todos vosotros por el interés en esta historia. Una historia que hay muy pocos episodios históricos y es una defensa militar, pero también es una gesta humana. Y hay muy pocos episodios históricos que se puedan comparar a la defensa de la posición de Valer. Vamos a ponernos un poco en situación. ¿Qué hacíamos en Filipinas? Se ha hablado de la colonia, el fin de la colonia española de Filipinas. Ese es el primer error, el primer mito. No teníamos colonias, teníamos distritos o provincias de ultramar. Es decir, la provincia o el distrito de Filipinas era tan España, tenían los mismos representación en Cortes, como la provincia de Málaga, por ejemplo, de donde viene nuestro presidente, o la provincia de La Coruña. Empezamos en 1892 a tener los primeros movimientos insurgentes. Si bien no con la fuerza que tuvieron en la isla de Cuba, en 1892, y también propiciado por la llegada de entidades o grupos masónicos, se crea la Liga Filipina, y posteriormente esa Liga Filipina va a desembocar en un grupo insurgente llamado Katipunan. Es la asociación, tiene un nombre larguísimo en Filipinas, pero es una hermandad masónica que va a intentar de alguna manera conseguir la independencia de Filipinas. Hay unos primeros escarceos, si no muy violentos, que desembocan en una insurgencia. A partir de 1896 la situación es realmente acuciante y los distintos gobernadores van pidiendo el envío de tropas al archipiélago filipino.
En 1896, en los últimos meses del año, llegan unos 15.000 hombres procedentes de la península. Entre ellos van a llegar estos soldados de Valer, que luego tenemos aquí la suerte de contar con Luismi, que es miembro de la asociación, que lleva el mismo uniforme que llevaban los hombres de Valer, para que os hagáis una idea. Luego también Guillermo os hablará de las distintas partes que lo componen, y también dar las gracias a Luismi por aguantar aquí estoicamente como aguantaron nuestros héroes de Valer. ¿Cómo era nuestro ejército allí en Filipinas? Hasta la llegada de los expedicionarios de 1896, el ejército español era básicamente mandos peninsulares y tropas indígenas. Como curiosidad, el soldado tiene una especie de tubo en la mano. ¿Qué diríais que es eso? Ese tubo que lleva en la mano. Luego no sé si Guilla hablará de él. ¿No? Pues es un bombón filipino, es decir, una cantimplora. Ahí llevaban su agua. También en los primeros momentos de las insurgencias, pues hubo muchos voluntarios. Aquí tenemos un voluntario catalán que, curiosamente, en la Guerra Chiquita, en la Guerra de Cuba, fueron los primeros que entraron en combate. Como curiosidad. Nosotros estamos preparando un viaje para fechas recientes a Filipinas y, bueno, la gente se queja que hay que hacer una escala de 6 horas en Oriente Medio y tal. Esa es la derrota de un barco. Y gracias a Dios, después de abrir el canal de Suez. La derrota era más o menos un mes de viaje si todo iba bien. No todo el que embarcaba en el puerto de Barcelona llegaba a Filipinas. Ni que decir tiene, luego hablaremos de ellos, de la repatriación, todos los soldados que venían heridos desde allí. Todas las aguas de ese recorrido están plagadas de restos de soldados españoles. Y imaginaros que tú eres un soldado, eres de un pueblo de la montaña de León, no has recorrido más de 20 kilómetros alrededor de tu pueblo, ni mucho menos has visto ni has hablado con alguien que hable otro idioma, una persona de otra raza, no has visto, ¿qué te digo?, un cocodrilo, un dromedario. Imaginaros el choque para esos soldados. Hace poco estuve acompañando al regimiento Palma 47, que son la unidad militar que coge el legado de todas las unidades de Filipinas y que están haciendo una labor fantástica para recuperar todo lo que es pues tanto uniformes como la historia de nuestros hombres de ultramar. Y pude leer una carta de un soldado mallorquín que residía a unos 15 kilómetros de la costa y le enviaba desde el barco una carta a sus padres, a la madre, que decía: «Mare, avui he vist la mar». Madre, hoy he visto el mar. Un soldado de 19 años a 15 kilómetros de la costa, mallorquín, que no había visto la mar. Imaginaros lo que era para estos chicos conocer otros colores, otros olores, otras gentes. Era una verdadera aventura. ¿Dónde está Valer y en qué momento llegan ellos? Valer no está muy lejos de Manila en línea recta. Actualmente por carretera son unos 236 kilómetros y se tarda unas 5 horas de coche, habiendo un trayecto de autopista. Imaginaros lo que tardaban estos hombres. Máxime cuando la situación bélica y el territorio estaba copado por insurgentes. Y en la zona de Valer, la zona que rodea a Valer, hay una tribu que se llama los Ilongotes, que tienen como costumbre, pues cuando te casas, regalar a la novia una cabeza humana, por ejemplo. El sitio de Valer es el tercer sitio. Antes, en la iglesia de Valer, hubo 2 asedios, en octubre de 1897, donde 12 de los hombres que van a formar parte del famoso destacamento de Valer son supervivientes de un ataque a machete donde mueren muchos de sus compañeros.
Voy a hablar mucho de la peli, porque a mí la peli me ha dolido. Yo he sido asesor histórico hasta donde he podido, pero tengo que decir que no estoy nada contento con el resultado. No muestra lo que era aquello. Se han permitido muchas licencias que luego podemos debatir, podemos hablar, y mi interés hoy es que nos hagamos una idea, una somera idea, porque es muy difícil hablar en una hora de lo que fue el sitio de Valer, de lo que era la condición allí en Filipinas a principio o a final del siglo XIX, principios del XX, que por otra parte tenemos que decir que no estaba ni mucho menos en una condición deplorable. Las primeras universidades de Asia se fundan en Filipinas. Hay edificios de Filipinas a partir de 1860-70 que hay fotografía que podrían estar perfectamente en la mejor calle de Madrid, de Barcelona o de París. Una situación médica buena, una formación buena, y realmente pues no podemos hablar de una colonia ni del fin de un colonialismo, porque ya os digo, en nuestro caso no eran colonias. Fijaros en las montañas que rodean Valer. Eso hace casi imposible moverse por tierra. Entonces, lo más común, lo normal, era llegar por mar, era más rápido. El destacamento de Valer va a seguir dos rutas. Por una parte, bueno, el destacamento lo que es en sí, porque ese es otro mito, hablamos del destacamento de Valer, pero como veremos ahora, formaban parte de 3 unidades militares distintas. Esa es la costa. Valer en la actualidad es famosa porque es un sitio para surferos excelente, casi de los mejores de toda Asia. Eso está muy bien si eres aficionado al surf, pero está muy mal si tienes que desembarcar. Durante meses al año es imposible el desembarco. Esa es una de las primeras causas que podemos quizás tener en cuenta para romper otro de los mitos. Se les abandonó a su suerte. Luego hablaremos sobre esto. Ese es el río que rodea Valer. Habéis visto la peli que salen los soldados caminando por el río. Vamos, se hubieran ahogado todos si no los cocodrilos los hubieran comido las piernas. Es imposible. Fijaros la espesura que tiene el río, desde ahí era muy fácil ser emboscado. Era un territorio muy difícil de defender. Voy a ir un poco rápido en esta primera parte. Y bueno, ahí tenemos la situación y la entrada al río. Me voy a levantar un momento para explicar cómo era la entrada a Valer. Todo lo que era la alimentación, todo lo que era el material bélico, se desembarcaba aquí. Y desde aquí se iba por este río o se iba por este camino. ¿De acuerdo? Este río, que aparentemente se hace en poco espacio de tiempo, podría parecer, son más de 2 horas de navegación. ¿De acuerdo? Y aquí estaría la iglesia de Valer. Esa es su posición. En la actualidad todavía tenemos esa iglesia, lo único que ha sido remodelada en varias ocasiones. En 1969 sufrió una remodelación importante, pero si quitásemos esa primera capa, bajo esa primera capa tenemos la iglesia de Valer. Una iglesia, por otra parte, que tiene unos muros con un espesor de 1,5 metros en algunos puntos. Ahí tenemos el por qué los primitivos cañones que usaban el ejército filipino no hacían realmente mucho en esa iglesia. Valer estaba situado en un primer momento un poquito más cerca de la costa y un poquito más al sur. Hubo un bagio, realmente un bagio es como un tifón, realmente nosotros pensamos que fue una especie de tsunami que en el siglo XVIII se llevó todo el pueblo, acabó con la vida de la mayoría de sus habitantes y se reubicó el pueblo un poquito más adentro. Esa es una reconstrucción que hemos hecho para el libro del pueblo de Valer. Valer tenía unas 2.000 almas aproximadamente, pero no podemos pensar en un pueblo castellano donde tenemos una iglesia central y
todas, digamos, todas las casas alrededor. Vamos a pensar más en nuestra Galicia. Todo estaba un poquito más diseminado y había las rancherías. Rancherías eran como una especie de granjas. ¿Qué nos llama la atención? Que en ese pueblo todos los edificios están hechos de nipa y madera. Hay un único edificio hecho de mampostería, que es la iglesia. Desde la llegada del primer destacamento, septiembre-octubre de 1897, ya hay una primera trinchera hecha. ¿De acuerdo? Se hacen dos trincheras, una cerca de la iglesia y otra un poquito más grande que abarcaba el contorno del pueblo. La idea era que si el enemigo atacaba, pues defendías desde la primera trinchera. Si el enemigo te iba acercando, defendías desde la segunda. Y si no había más remedio, que no es idea de los héroes de Valer meterse dentro de la iglesia, porque, como ya os he dicho, era el edificio duro, el fuerte, donde se podía mejor mantener una defensa, te encerrabas en la iglesia. Ya había sido utilizado por varios destacamentos españoles en 1896 y 97. Digamos que era una ordenanza, en el peor de los casos, a la iglesia. ¿Quiénes llegan a Valer? Pues en un primer momento llega este señor de la izquierda, que es don Enrique de las Morenas y Foxy, de Chiclana, gaditano. A él le debemos quizás el por qué el destacamento va a aguantar o va a tener una defensa tan prolongada en el tiempo. Él, durante la guerra carlista, había liberado el sitio de la Seu d'Urgell, entonces en Lérida. Entonces él sabía que en una posición sitiada, tarde o temprano, te van a venir, si la situación lo permite, te van a venir a rescatar. Ellos, cuando se encierran en la iglesia, el 30 de junio de 1898, ni mucho menos pretenden aguantar allí hasta que se les acaben las municiones por cabezonería, como desde algunas series, películas o libros nos han querido vender, incluso en tratados, digamos, serios, artículos serios. Su esperanza es recibir auxilio. Ellos, cuando entran, saben que la Armada Española en Cavite ya ha caído, saben que estamos en guerra contra los americanos, aparte de contra los insurgentes, pero lo que no saben es que las posiciones españolas han ido cayendo tan rápido. Ellos piensan que todavía hay destacamentos fuertes y en algún momento iba a aparecer, o bien por tierra o bien por la costa, un barco y que les iba a auxiliar. Esa es una de las causas que rompe el gran mito de son unos cabezotas. En la última película, bueno, nos lo ponen hasta de idiotas. La absurda resistencia. ¿Por qué pensáis vosotros también que estos hombres aguantan? Una de las causas principales. Simplemente porque ellos tienen enfermos y heridos. Desde antes de iniciar el sitio, desde los minutos anteriores a encerrarse en la iglesia de Valer, tienen un herido en el pie por un impacto de bala. Era habitual que los prisioneros no eran prisioneros en campos de prisioneros, sino estabas prisionero trabajando en los campos de arroz, y ganándote el sustento. Si tú no podías trabajar, te pasaban por las armas. Ahí tenemos una razón que acaba con todos los mitos de que estos hombres eran tontos. Tenían unos compañeros heridos, tenían un gran número, según va avanzando el sitio, de enfermos, y tú sabías que en el momento que capitulases, tus compañeros iban a ser pasados por las armas. Tenemos que ver, en vez de intentar denigrar o de alguna manera afear la conducta de una resistencia, poner el compañerismo sobre todo. Estos hombres no capitulan por defender a sus compañeros. Por otra parte, compañeros que estaban heridos, pero ellos sabían que en alguna ocasión, como en la iglesia de Samar, los insurgentes habían ido a misa disfrazados de mujeres y en medio de misa habían acabado con la vida del oficiante, mujeres y niños. Entonces no se fiaban, no tenían una percepción de lo que les decía era cierto. Ellos piensan en todo momento que la información que les da el enemigo es falsa. Y por otra parte, su falta de información, el desconocimiento de lo que realmente está pasando en Filipinas, es lo que les hace a ellos
permanecer fuertes. Enrique de las Morenas y Foxy tenía un cargo político, era capitán y tenía la misión más difícil. Es decir, que la paz de Biak-Navato, que acaba con la insurgencia, se firma en diciembre del 97, es decir, ellos llegan en febrero. Es un periodo todavía de paz, llegan en periodo de paz. La misión de Enrique de las Morenas era la más difícil de todas. Enrique de las Morenas tenía que conseguir que la población que había abandonado Valer volviese al pueblo y restaurar la normalidad. Y entiendo también restaurar la normalidad, que el pueblo pagase sus impuestos y con esos impuestos mantener la provincia. Luego tenía que ser un personaje muy cauto, muy diplomático, tenía una difícil misión y iba acompañado de un destacamento militar compuesto de 50 soldados, 50 cazadores, todos peninsulares. El jefe del destacamento, fijaros qué curioso, en su vida civil era fotógrafo y no se conserva ninguna foto suya. Don Juan Alonso Zayas, español, nacido en San Juan de Puerto Rico, provincia de Puerto Rico, y acompañándole como su segundo, el oficial con el mismo empleo, Saturnino Martín Cerezo, a la postre y al final jefe de la defensa, el último comandante de la defensa. Ellos pertenecían al segundo de cazadores. Antes de comenzar el sitio, dos de los soldados deciden que eso no va con ellos y desertan. Estos soldados luego participarán en los ataques contra sus compañeros. ¿Y quién más iba en esa expedición a Valer? Pues iba un teniente médico. Tenemos la suerte, porque ni mucho menos todos los destacamentos militares tenían un médico. En el destacamento de Valer se envía a Rogelio Vigil de Quiñones, que era un médico que había estado durante muchos años de su vida trabajando en Granada, en la provincia de Granada, en los pueblos de Lecrín, Chite, Talará. Eran poblaciones donde, sin muchos medios, el médico tenía que salvar la vida. Pues era muy común un atropello con un carro, o navajadas, o trabucazos, o disparos, con muy pocos medios. Y en la iglesia de Valer, apenas sin material sanitario, consigue salvar la vida de muchos de los soldados. ¿Cómo? Pues ingeniándoselas como puede, con tela de araña que es antiséptica, por ejemplo. Luego veremos que se va a enfrentar a una enfermedad que aún en aquel momento no se sabía ni cómo curar, ni es más, qué la causaba. Bueno, estos hombres, tengo ahí la procedencia geográfica de cada uno de ellos. Bonito. Son de todas las regiones de España. Tenemos representación de toda España. Y por otra parte tenemos representación de todas las clases sociales. Había desde el jornalero más pobre hasta el hijo de familia posicionada que por un afán patriótico pues decide embarcarse en una guerra y se va como voluntario. Otro mito que tenemos, no eran ni tan zotes, ni tan torpes, ni no sabían su trabajo, ni mucho menos estaban mal pertrechados. Estamos viendo que tenían un uniforme adecuado al clima, tenían un fusil español que no nos han dejado traer, el fusil español Mauser 1893, qué pena, que un soldado no pueda tener su fusil por la calle. ¿Qué tiempo vivimos? Intentaremos que nos den permiso y organizar otro momento y traer también para que veáis el fusil español 1893, que era el arma, digamos, el fusil de asalto más moderno. También habían inventado la pólvora blanca, o se utilizaba pólvora blanca. Había habido ciertas mejoras con respecto al fusil que hacía Loew en Alemania. La pólvora blanca, que en la guerra de Cuba, en San Juan, por ejemplo, en el Caney, a los americanos les hicieron polvo porque se subía un caballero con el fusil a una palmera y hasta que descubrían su posición les había hecho un montón de bajas. Hay un oficial americano que critica, porque después de tomar el Caney, dice que muchos de sus hombres, en vez de atender a sus compañeros heridos, fueron como locos a ver qué arma estaban utilizando los españoles. El ejército americano utiliza ese arma, una modificación de ese arma, hasta la guerra de Corea. Tenemos botas, tenemos
pues unas condiciones o un material bélico que era de primer orden, por ir rompiendo mitos. Pues con el médico, que no pertenecía a infantería, sino pertenecía a la 4ª Brigada de Sanidad Militar, iban 4 de sanidad, iba un cabo y dos sanitarios. 2 de ellos eran españoles filipinos, nacidos en Filipinas, y desertan también antes de comenzar el sitio. Luego os puedo mostrar fotos de esos 2 que deciden abandonar las filas españolas, porque curiosamente ellos también participan en los ataques contra sus antiguos compañeros. Y había un párroco, el párroco de Valer, Cándido Gómez Carreño. La foto es malísima, pero tengo el honor de decir que le hemos puesto cara a nosotros. No teníamos ninguna imagen suya. Es decir, también en las películas, tanto en la que se hizo en el año 45 como en esta última, vemos a un fraile de 60 años cascao. Pues cuando Cándido muere, tiene 29. Era muy joven. Seguimos una pista que nos llevó al convento de San Antonio franciscano el convento franciscano de San Antonio de Ávila, y efectivamente encontramos esa fotografía en muy mala calidad, pero es para nosotros una alegría poder presentaros a Fray Cándido, unos amigos, Fray Cándido. A mitad del asedio entran. Esos sellos son auténticos. Los sellos que estamos poniendo son sacados de la documentación oficial que hemos ido manejando a lo largo de los años. Entran 2 franciscanos más que eran prisioneros de los filipinos, están en Casiguran. Los españoles no querían hablar con parlamentarios filipinos. Los filipinos piensan que si les envían 2 españoles y con mansa inri, si son religiosos, les van a hacer más caso. Van a dar crédito a todas las informaciones que les decían. Y entran los padres Juan López y Félix Minaya. Aquí hay varias cuestiones, porque si Martín Cerezo dice que casi se les obliga, que ellos se querían ir fuera y casi se les obliga a quedarse, ellos dicen que se quedan por motu propio, deciden no abandonar el Parlamento, quedarse dentro de la Iglesia, y son 2 de los supervivientes. Uno de ellos, el padre Félix Minaya, va a escribir un interesantísimo diario, que he tenido la suerte de manejar el original, donde cuenta una versión o su versión del sitio de Valer. El oficial superviviente, el oficial de infantería superviviente, Saturnino Martín Cerezo, va a escribir un libro. Y muchas veces es curioso como si ponemos las 2 fuentes una sobre otra, difieren en un 100%. ¿A quién queremos? Yo en el libro no quiero convencer a nadie. Yo os he dado toda la información, y cada cual, que me parece lo más bonito, saque la conclusión que quiera. ¿Contra quién luchábamos? Si bien la insurgencia, el Katipunan, eran soldados que estaban mal pertrechados, casi siempre armados con armas de fuego muy primitivas, lantacas, que eran cañones también muy primitivos, y fusiles muy antiguos, este nuevo ejército revolucionario filipino va a tener mayores medios. En primer lugar, porque con la ayuda americana, muchos de los soldados nacidos en Filipinas del ejército español van a desertar. Y también por otro motivo. Con la paz de Biak-Navato, que se firma con Fernando Primo de Rivera, lo que hacemos es pagar por la paz. Les pagamos una cantidad ingente de dinero, y lo que hacen los filipinos con ese dinero es irse a Hong Kong y comprar y ganar apoyos. Entonces, más o menos les pagamos por decirlo en familia, les pagamos esa revuelta, corrió de nuestra parte. Aquí tenemos con el número 1, a ver, me voy a levantar. Este es el cabo Subforjas, cabo en el ejército español. Este es uno de los desertores. Como podéis ver, está casi uniformado con el uniforme que teníamos nosotros. Y
Este, que es más vergonzoso, es Tomás Paredes, que es el segundo de los desertores. Este es un cañón moderno. Según va avanzando el sitio, van llegando nuevos refuerzos. Este cañón sabemos que vino de Cavite, de la costa occidental de Filipinas. Pero aún así no consiguieron en ningún momento con la artillería hacer mucho daño. Llegó un momento que la obsesión de los artilleros, que por otra parte duraban un telediario porque los españoles eran muy buenos tiradores, y en cuanto veían al artillero sabían que sin artillero no utilizaban cañón y les tiraban, eran los primeros que caían los artilleros. La obsesión era romper el techo, que era techo de zinc, para que los españoles estuvieran a la intemperie. Estamos hablando de un clima tropical, donde cae una cantidad de agua que no os podéis imaginar en cuestión de minutos. Ese es un cuadro que ha hecho José Ferrer Clausel. He tenido la suerte de poderle asesorar y marca el inicio del sitio de Baler. El 30 de junio de 1897, el teniente Martín Cerezo, que es el personaje que está empuñando el arma con la barba en el centro del cuadro, sale en una descubierta con un grupo de soldados. Estaban buscando insurgentes porque el pueblo había abandonado días antes la población, llevándose para más Inri parte de sus uniformes. Entre las cosas que hacía el regimiento, el batallón, para tener una relación más fluida con el pueblo, era dar a las mujeres del pueblo sus uniformes para su limpieza, a cambio de un dinero. Era una forma de hacer lo que se dice en inteligencia rapport, de ganarte a la gente, hacerte un... Tenemos a alguien que sabe de inteligencia aquí. De alguien que de alguna manera te lo quieres congraciar, pues darle... esos uniformes desaparecen. Es decir, durante más de la mitad del sitio, cuando esos únicos uniformes que tienen se van deteriorando, ellos van a estar completamente desnudos. En algunas se hacían ropa con las cortinas de la iglesia, con la ropa de la enfermería. Tengo una carta entre dos soldados en la cual uno de ellos, ya de 1911, uno de ellos, tinerfeño, como nuestro amigo, recuerda a otro mallorquín que vivía en Tenerife también, cómo en un día determinado alguien había llevado una carta y él le había quitado la carta de un disparo de la mano. Dice, y recuerdo como totalmente desnudo, con el pelo hasta más abajo de la espalda. Es para que os hagáis una idea. No os imaginéis el destacamento, ni mucho menos en tan buenas condiciones como nos lo representan en películas y en... Esa es una foto de la iglesia de Baler en 1901. El techo ya está totalmente reformado. ¿Veis ese campanario? Desde ahí los soldados españoles tenían el control, digamos, de todo el perímetro. Los filipinos sabían que la iglesia era inexpugnable. Solo se podía entrar por unas gateras, unos pequeños orificios que habían hecho, de tal manera que si alguien intentaba entrar a bayonetazos, ese primer valiente taparía la entrada. Es decir, y ya el mismo cadáver ya impedía que el resto entrase. La puerta se terraplenó, se hizo una rampa con arena. Con esa arena también se tapiaron todas las ventanas, de tal manera que hubiera el espacio necesario únicamente para meter un rifle. ¿Qué ganamos con eso? Más difícil, o la posibilidad de que me hieran por impacto de bala es mucho menor. ¿Qué pierdo? Luz. Imaginaros meses enteros ahí dentro prácticamente oscuras. La iglesia de Baler es poco más o menos esta sala. No es más grande que esta, un poquito más quizás. Pero aquí mete 54 soldados, una cantidad realmente grande de comida, de munición, que eso equipara o requiere un espacio, totalmente a oscuras, una humedad realmente alta del 90-100%,
una lluvia que cuando se empieza a caer, el romper un poco calaba dentro de la iglesia. Y sobre todo esa iglesia, que en un primer momento era una iglesia, luego pasa a ser un almacén, luego un cuerpo de guardia, un cuartel, ya cuando se encierran, cuartel cuando empiezan a haber heridos y empieza la enfermedad, un hospital, y cuando empiezan los primeros muertos, un cementerio. Porque yo no puedo salir fuera a enterrar a mi compañero, yo lo tengo que enterrar aquí, en el mismo sitio donde los enfermos lo están viendo, al lado de donde yo como y al lado de donde yo duermo. Estamos hablando de una resistencia de 337 días y 336 noches, porque por las noches no libraban, no fichaban y decían, se ha acabado hasta mañana. Sin relevos. Los sitiadores sí que tenían relevos, eran muchos más. Entonces ellos podían continuar los ataques el tiempo que estimasen oportunos. Los soldados de Valer no. La defensa es dramática. Es casi increíble que ellos pudieran resistir tantísimo tiempo. Vamos a ver quizás las causas. Eso es un plano que hicimos. En primer lugar, vemos la trinchera principal. Desde ahí el cabo Olivares, que era encargado de la trinchera principal, tenía una serie de números de soldados y repelía o intentaba contrarrestar el fuego que les hacían desde dentro de los bajai. Los bajai son las casas que tenían del pueblo. Los filipinos atacaban protegidos, tenían unas trincheras que poco a poco iban rodeando la iglesia, que tenían unos 1,5 metros, 2 metros, y disparaban pues realmente protegidos. Tenemos información que muchas veces tiraban desde detrás de cañas, o sea, metían el fusil en una caña y disparaban desde ahí, disparaban desde los tejados, pero ojo, los españoles eran grandes tiradores, hicieron muchísimas bajas de la gente que se exponía. Tenemos el patio que era la vivienda del párroco. Me voy a levantar mejor. ¿Me escucháis bien? Sí. Aquí tenemos el patio. Esto era la vivienda del párroco. En el primer ataque, en octubre del 97, todo lo que era la techumbre del tejado se perdió. Esa madera luego vino muy bien en el sitio, porque con esa madera se pudo cocinar y se pudieron pues hacer la comida, porque aquí hicieron un horno que curiosamente, pues como alguno tenía conocimientos de albañilería, hizo enterrado con el suelo de la iglesia. Con ese suelo de la iglesia, con esas baldosas, se hizo un horno aquí. ¿Qué es fundamental para la defensa de Valer? El agua. Sin agua no tenemos vida. Alrededor de la iglesia, durante muchas décadas, habían intentado hacer un pozo, siempre había sido imposible, y, oh casualidad, el soldado tinerfeño Arocha, con su puñal, y con un puñal que es muy, ya os digo, cava 4 metros en la tierra, 4 metros en la tierra, y consigue llegar a agua. Eso le da la posibilidad de una defensa. A iniciativa del teniente Martín Cerezo, porque le habían tomado casi como loco. ¿Cómo vas a sacar agua de aquí dentro si se ha intentado alrededor y no ha sido nunca posible? Aquí se hicieron 2 agujeros, que eran donde ellos hacían sus necesidades. Imaginaros primero los olores, las moscas, los alimentos, la enfermedad enseguida va a venir. Se puede pensar que por sanidad, no, la enfermedad va a venir por una causa que ahora os explicaré también. Había, ya te digo, 2 patios que daban entrada. Aquí había un pequeño recinto donde cortaron un tonel, hicieron una especie de, no ducha porque no tenían cómo ducharse, sino para asearse, para mantener la higiene. Y aquí ya entrabas en la sacristía, pero tenías que entrar, ya te digo, por un pequeño agujero. Si el enemigo conseguía entrar por el primer patio, tenía que pasar el segundo, y del segundo
intentar entrar por esa pequeña ratonera a la sacristía. Luego tenía muy difícil la entrada. Esa sacristía va a ser el primer lugar donde vamos a enterrar a los primeros caídos en el sitio. Luego, dentro de la iglesia teníamos un coro. Este coro también da la posibilidad de la defensa. La puerta terraplenada, por aquí no podías entrar, y para la salida en la puerta habían hecho una especie de gatera. La posibilidad de que entrara por ahí el enemigo pues era muy remota también, por la misma causa. A partir ya de la mitad del sitio, a partir de diciembre, ellos van a conseguir, ya lo explicaré un poquito más en profundidad, van a conseguir rechazar al enemigo y abrir un perímetro de seguridad que les permite tener un pequeño huerto donde van a, pues lo poco que pueden plantar, unos pimientos picantes y unos tomates, que para Inri, esto es información que no sale en el libro, esto es salsa rosa. Martín Cerezo odiaba el tomate, no podía comer el tomate, era algo que solo lo sé por la familia. Y la enfermería. Es brutal porque cuando llega la enfermedad, ahora entraré, tú estás viendo cómo tú empiezas a tener los primeros síntomas y tú ves que tus compañeros ya han ido cayendo. Había lo que se llamaba las expediciones al otro mundo. Somos así, somos españoles, nos lo tomamos todo a juerga. Ellos hacían como un listado de quién iba a ser el siguiente. Una especie de, no de apuesta, pero oye, apúntame a mí que yo noto que yo voy a ser el siguiente. Y sacabas tu dinerito y decías a tu compadre, Guille, a mí me quedan 2 días, toma 5 pesos y hazme el honor de enterrarme tú. Esto, morir habemos, ya lo sabemos. Pues esto básicamente era la posición de Valer. En el altar, en la zona del altar, era donde ellos habían puesto todo lo que era armamento. Armamento sabemos que lo tenían colocado en la pared en los momentos que no era necesario. Cuando la iglesia es capitulada, los soldados, hay testimonios de los soldados que decimos tenemos cartas donde dicen que el dolor que sintieron al ver que los filipinos iban corriendo a coger sus fusiles era como el de perder un compañero. Esos fusiles que les habían permitido pues una resistencia y que en algún momento sabemos que hasta 3 fusiles reventaron en la cara de soldados del propio uso. Esas son anécdotas del sitio que conocemos pues por testimonios familiares o por cartas. Aquí una representación, esta es una maqueta que se hizo para el museo de la sala histórica de la Brigada de Sanidad Militar, con la cual tengo un cariño especial. Y se hizo tal y como con los planos que teníamos, porque hemos tenido la fortuna de manejar la información que nos da la familia de Martín Cerezo. Él hace, cuando comienza el sitio, un plano de la defensa. Esos planos los tenemos y los hemos utilizado para recrear en el diorama. No he querido ser muy duro con las imágenes. Estas son imágenes de una primera etapa de una enfermedad endémica que es el beriberi, propia de esta zona de Asia. El beriberi, en singalés, significa no puedo, no puedo. Es una enfermedad que hoy lo sabemos. Hoy sabemos qué la produce y hoy sabemos cómo se trata. Pero en aquel momento no se tenía ni idea. En los primeros, es provocada por la carencia de vitamina B1 o tiamina. Esa tiamina la conseguimos en los alimentos, sobre todo en los vegetales y en las vísceras, en la carne. Es como la gasolina. Tú si tienes una moto y no echas gasolina, pues no, eso llega un momento que no se mueve. Esa tiamina es lo que convierte o nos permite los movimientos y nos permite de alguna manera seguir funcionando. Los primeros síntomas, la hinchazón. O sea, tú lo sabemos por testimonios de los soldados que lo primero cuando te levantabas era palparte tú mismo. Ostras, me parece que sí, Guille, estoy hinchado. Y Guille, que me veía hinchado, pero era mi colega, me decía,
no, estás genial, macho. Y cuando me da la vuelta le decía a Luismi, apúntale la expedición con el número 9. Es brutal. Hay quien defiende que en la iglesia de Valer hubo canibalismo. No he querido traer fotos de imágenes de los últimos estados de la enfermedad, pero os aseguro que nadie en su sano juicio sería capaz de... Son tonterías que dice la gente por ahí, pues por buscar algo nuevo, por protagonismo, o vete tú a saber por qué. Pero yo os aseguro que si bien se pudo hablar, pues como hablamos de muchas cosas, pero yo tengo, y máxime con 3 religiosos dentro de la iglesia, yo os aseguro que la posibilidad del canibalismo es nula o menos que nula. ¿Qué pasa con los oficiales médicos, el oficial médico y el oficial de infantería? Por las noches salían a la trinchera y con la vergüenza de que les vieran sus soldados a escondidas, y como si fueran rumiantes, arrancaban hierba y comían. Ellos notaron que ellos estaban tardando más en desarrollar los síntomas. Y el médico dijo, yo creo que puede haber una relación entre el hecho que nosotros comamos hierba y no enfermemos, y el hecho que los soldados que no están comiendo vegetal, porque se alimentaban de arroz, pero el arroz descascarillado, palay, hacían la morisqueta, que era un arroz insípido. Pero qué error, hoy en día sabemos que si no hubieran quitado la cáscara del arroz no hubieran desarrollado tan rápido la enfermedad, porque la vitamina está en esa cáscara, pero ellos lo pelaban. Entonces, sin saberlo, se condenaron a sí mismos a sufrir la enfermedad. Y el médico empezó a pensar. Llegó un momento que ya no pudieron salir a coger o a comer esa hierba, y el médico desarrolla la enfermedad del beriberi. Médico, por otra parte, don Rogelio Vigil de Quiñones, que recibe una esquirla de un obús, podemos llamarlo así, es herido, y aun estando herido, con una herida que su nieta nos contaba que ella de pequeña podía meter el puño entero dentro de la cicatriz de la herida, para que nos hagamos una idea de la magnitud de la herida. Él era movido por varios soldados que tenían todavía la capacidad y le llevaban a asistir a los heridos en un sillón. Él mismo se curaba con un espejo la herida. Es un caballero que merece todo nuestro reconocimiento. Será la familia de Vigil, a lo mejor. El día 14 de diciembre el médico ya se ve en los últimos momentos. Llama a su compañero y le dice, mira Martín, yo me muero. Yo soy médico, sé lo que tengo y yo me voy a morir. Si consiguierais traer literalmente algo de verde, quizás yo, pero sin duda estos chavales se podrían salvar. En aquel momento era tal el número de heridos que no más de 12, 13 soldados se podía mantener de pie. Muchos de ellos hacían las guardias o bien sentados en sillas o bien arrastrándose hasta el puesto. O le llevaba un compañero, le dejaban allí quieto y cuando pasaban las 2 horas o la hora le retiraban. Eso es para que nos hagamos una idea de cómo estaba la situación en diciembre del 98. Martín Cerezo, que en un primer momento no era muy partidario de la salida, porque si esos 14 o 13 hombres que podían salir fallaban en su intento, significaba la muerte de todos los que estaban dentro. Pero aún así decide que están obligados a hacerlo, que lo tienen que hacer. El 14 de diciembre de 1898, los pocos soldados del destacamento, a plena luz del día que pueden andar, salen a la desesperada. Abren fuego, ponen en fuga a los filipinos de primera línea y con petróleo consiguen quemar las casas inmediatas a la iglesia. Eso les va a permitir abrir un cerco, retrasar la línea de fuego del enemigo. Ya no llegaban con los fusiles o la posibilidad de recibir fuego era mucho menor. Les permite abrir la puerta de la iglesia,
sanear la situación y, lo que es más, hacer pequeñas incursiones en los bosques cercanos para coger vegetal, frutas. Aquí a mano izquierda está la Plaza de los Naranjos, que se llamaba así porque había unos pocos naranjos, y va a ser un punto, un antes y un después en la resistencia. Aquí tenemos una foto del Cabo Olivares ya a la vuelta a España. El médico, como agradecimiento, le dio su reloj que él conservó hasta el año 1945, en el que se lo devuelve a la familia del médico, y se dice que a la hora de la salida de la iglesia se paró el reloj, y esa es la hora que marca el final de la resistencia de Valer, varios meses más tarde, ya el día 2 de junio de 1899. Ese es el acta de capitulación del destacamento, el acta que, si bien tiene una controversia, porque hay dos actas o hay una rectificación en el acta original. Es caso único en la historia. Los perdedores ponemos las condiciones de la rendición. Eso en la historia militar se ha visto nunca. O sea, yo me rindo, pero si quieres que me rinda me tienes que dar esto, esto, esto y esto. En el acta original dice que la tropa española será acompañada hasta posiciones españolas. Acompañada no es prisionera. Hubo una enmienda y el segundo documento, en el cual la firma de los españoles, Martín Cerezo dice que lo tiró al suelo, que no lo quiso firmar, dice es escoltada o entregada en posiciones españolas. Ellos, cuando salen, curiosamente están a punto de hacer una salida a la desesperada, un sálvese quien pueda. La idea era abrir la puerta de la iglesia y cada cual como pudiera salir. Es por eso por lo cual dos de los prisioneros que tienen, dos prisioneros españoles que habían intentado desertar, son fusilados en el último día. Martín Cerezo se ve porque sobre este tema ha habido mucha controversia. Los mata el último día, los podía haber matado el primer día. Aún así intenta mantenerlos durante varios meses, esperando que lleguen tropas españolas y entregarlo a justicia militar española. Él los mata o los fusila porque tenía la idea de salir. Si yo los dejo prisioneros en la iglesia, en cuanto llegue el enemigo, saben los planes que tenemos. Si yo me los llevo, cualquier grito va a poner en alerta al enemigo. Yo he tenido acceso a su diario personal y a notas que tenemos la suerte de que él apuntaba absolutamente todo. Y en esas notas pones: fue la decisión más terrible de mi vida, pero yo tenía que decidir entre fusilar a 2 y salvar a 33 o 34. Es una defensa que hago de Martín Cerezo, porque en todas las series, en todas las películas le ponen de criminal, y nos consta que hasta el final de sus días se estuvo preocupando de sus soldados. Hubo soldados que cuando llegan a España tienen buena suerte y consiguen un empleo de funcionario, otros que son más cabeza locas no quisieron, y él se preocupa por saber qué es de cada uno. A uno le manda un rebaño de 50 cabras, a otro les manda dinero, a otro se lo trae a Madrid y le emplea como guardián de una finca que tiene. Si yo fuera un criminal de guerra, o si yo fuera un déspota, desde mi punto de vista, no me hubiera tomado tanto interés y tanto cariño por mis hombres, por mis soldados. Su hijo fue fusilado en la guerra civil, tenía 17 años y estuvo en una checa en Madrid y lo fusilaron. Aun teniendo un hijo fusilado, uno de los soldados de Valer fue fusilado por el bando nacional. Estuve el otro día dando una conferencia en su pueblo, en Mayén. La familia, cuando termina la guerra, como había sido fusilado por el bando nacional, le quitan la pensión. Martín Cerezo, aunque su hijo fue fusilado por los mismos que fusilaron, por el bando contrario, aunque Santos pertenecía al bando que había fusilado a su hijo, él, llorando, fue a interceder y a esta familia se le devolvió la pensión. Es un gesto humano. Yo creo que
Dentro de los mitos se les ha intentado separar en dos grupos, que si afines a Martín Cerezo, que si enemigos de Martín Cerezo, que si de derechas, de izquierdas, que había uno independentista. Ellos no conocen toda esta polémica. Ellos son unos soldados que, sirviendo, les toca un problema. De la buena o del mejor modo que saben, consiguen mantener su defensa y volver a su casa. Ellos no entienden de todas estas polémicas que con el paso de los años han querido utilizar, la gesta de Bel-Air les han querido utilizar a ellos para intereses políticos. Creedme que ellos tenemos que ver esto como una gesta militar, que lo es, pero también como una gesta humana. ¿Qué pasa con ellos? Ellos dejan la defensa. El día 2 de junio están en Valera hasta el 17 de junio, donde inician un camino de vuelta a pie por aquellas montañas, por aquellos ríos. La última, como anécdota, la última etapa que hay desde San José de Casiguran hasta Valer, hay que cruzar un río hasta 72 veces. Pues estos soldados no sabían ni nadar. Ellos van desarmados porque Martín Cerezo considera, les dan posibilidad de salir armados y dice Martín Cerezo, no, porque puede dar motivo a que nos matéis, vamos a salir sin armas. Luego la imagen que ponen en todas las películas de ellos desfilando con sus fusiles, amigos, eso también es un mito. Llegan a Manila el 8 de julio, sufriendo varios atentados. Sufren porque los desertores españoles, también tenemos que decir, que tenían la esperanza de volver a casa. Ellos en la iglesia habían sufrido un juicio. Si esos papeles llegaban a las autoridades militares, quedaba patente que eran desertores y no podrían regresar. Tendrían que hacer su vida en Filipinas. Entonces ellos sufren el robo de los documentos, el robo de la bandera a un pobre soldado, Camarena de apellido, abulense. Le dan una paliza de muerte para quitárselos. Martín Cerezo sufre y Vigil Quiñones sufren también días antes un atentado en el cual casi acaban macheteados. Martín Cerezo, un accidente de carro. También yo creo que tuvieron más posibilidades casi de morir en el camino desde Valera a Manila que en el sitio. Y esa es una foto que se hacen en Tarlac. Como podéis ver, todavía muchos de ellos llevan los calzoncillos y las camisetas que compraron en la enfermería de... Es muy curioso cómo funcionaba en aquella época todo esto. Todas estas prendas pertenecían a administración militar. Aunque yo estaba en posición sitiada, si yo quería un calzoncillo, lo tenía que pagar. Porque las cuentas, lo primero que les piden cuando llegan a Manila, a ver, las cuentas. ¿Qué habéis hecho con las municiones? Martín Cerezo tiene que hacer un estadillo de todas las municiones que tenían al inicio y al final. ¿Qué habéis hecho con la comida? Porque ellos, otro mito, dicen que les matan de hambre, les mandan a morir de hambre. Ellos son enviados para 2 meses, les mandan comida para 4, más todo el remanente, y les dan permiso para comprar. Con dinero de administración militar les dan de dinero para comprar allí alimentación. Esta es la llegada a Barcelona, el 1 de septiembre de 1897. Y esta es la única foto que se conserva, que también la encontramos, nos cabe el honor de ser los primeros que la mostraron en público en una pequeña publicación local catalana. Y pocos días más tarde el destacamento es licenciado para no volverse a encontrar jamás. Nos consta que entre ellos siempre, pues el que es más amiguete, mantuvo su contacto. Por ejemplo, Loreto Gallego, uno de los soldados de Requena, cuando se casa, se va de viaje de bodas a un pueblo que está a 30 kilómetros, a Carlet, a casa de su compadre. Luego en Madrid, alguno que residió en Madrid quedaba con algunos otros. Siempre hubo un cariño, pero es lógico que no se volvieran a juntar. Siempre se ha dicho por ahí, los que intentan manchar la gesta de Valer, dice que por algo sería que no se volvieran a juntar. No había WhatsApp, no podían quedar, no había medios para quedar. ¿Dónde quedaban?
era muy complicado. De hecho, muchos de ellos con el estreno de la película de 1945, gracias a que algunos tuvieron algunos reportajes en periódicos, pudieron saber que muchos compañeros seguían aún con vida. Y esa es una foto de la llegada a Barcelona, el 1 de septiembre de 1899, en lo que actualmente es la competencia directa de esta universidad en el número 1 de Humanidades. Ese es el cuartel de Jaime I, que actualmente es la Pompeu Fabra. Esto es, ya no existe, pero es lo que actualmente es la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Los últimos de Filipinas. Los últimos de Filipinas, a raíz de que a alguien se le ocurre el nombre para hacer una película en 1945. Hasta este año no eran ni mucho menos los últimos de Filipinas. Los últimos de Filipinas fueron más de 9.000 españoles que quedaron prisioneros allí durante años. Según avanzaban las tropas americanas, iban liberando posiciones filipinas, salían un montón de prisioneros. Es más, los españoles utilizaron tretas para propiciar que los ejércitos filipinos fueran derrotados por los americanos en posiciones donde sabían que había españoles. Si a mí me liberaban y yo sabía que habían movido a mis compañeros a la población de San Fernando de la Pampanga, yo decía a los americanos, conmigo había prisioneros americanos en San Fernando de la Pampanga, para que los americanos fueran a liberar a los suyos y liberaran a los españoles. Muchos soldados españoles tenían que comprar su libertad. El Casino Español de Manila jugó un papel fundamental. Y esta foto a mí me produce mucha pena, porque son gente muy joven que muchos de ellos no regresaron. ¿Qué pido yo? Estas son dos fotos de dos héroes de Valer. A la izquierda Loreto Gallego, de Requena de Valencia, que luego igual, Guille, te viene bien esta foto. Y a la derecha Loreto Gallego y Marcelo Adrián, de un pueblo de la provincia de Burgos. Villalmanzo, donde también hemos dado varias conferencias en ambos pueblos. ¿Qué pido yo para ellos? Un poco de justicia histórica. Primero, que se conozca la historia, que se sepa un poco discernir entre lo que es imaginación, entre lo que es mito y lo que es realidad. Y ya a nivel institucional, ¿por qué no?, que se les dé la condecoración que se merecieron y no se lo dieron. La Cruz Laureada de San Fernando, que es la mayor orden militar a día de hoy en el ejército español, y que solo se les dio a 2 de los oficiales. Yo creo que esos soldados, después de 367 días, se las merecen. ¿Y qué es lo que yo pido? Que también es quijotesco, pero bueno, estamos en ello. Estamos recogiendo firmas en la plataforma change.org para que se les haga un monumento en el puerto de Barcelona, en ese mismo puerto donde vimos que llegaron y del que salieron. Tenemos ya, pues no sé, esa foto es de hoy, ¿cuántas? 5.000 y pico, ¿no? Tenemos que empujar todos un poquito, pues para que dentro de unos años podáis ir vosotros con vuestros hijos y digáis, joder, me acuerdo que me dieron la vara cuando estaba en la facultad con la historia de Valer y se estaba hablando de este monumento. Yo creo que es algo bonito que no tiene ninguna intención, ni mucho menos política. En Barcelona, pues porque es el lugar histórico que le corresponde, no por tonterías ni por cosas que me han dicho en otras conferencias. Y bueno, chicos, eso es todo. Aquí me tenéis a vuestra entera disposición. En redes sociales, hace 10 años abrimos el grupo Facebook Últimos de Filipinas. Cuando Facebook éramos 4, pues se me ocurrió que no tenía yo una idea de hacer un libro ni una publicación. Se me ocurrió que toda la información de la cual disponía, colgarla en el grupo de Facebook. Durante todos estos años, ya somos 4.100 casi, 4.000 y pico, nos hemos dado allí cita, pues gente que, tanto descendientes como aficionados, como gente que tiene un interés y un respeto por la gesta de Valer, y cualquier descubrimiento, cualquier cita, allí está presente la asociación. Siempre que tenemos algún evento, ahí lo colgamos. Y bueno, Twitter, que también da mucho juego. No como Rufián, yo escribo menos, pero mira, ahí estamos también presentes. Y únicamente agradeceros vuestro interés y vuestra atención. Muchas gracias.
puede funcionar, a ver si no lo hago. Vamos a intentar... vale. A ver si funciona el pincho y si no, lo hago sobre la marcha. ¿Cuál es el...? Ahora vamos a dar paso a Guillermo y después hacemos la ronda de preguntas por si tenéis alguna duda para cualquiera de los dos ponentes. Esto es, sí. No, está en el pen, creo. En el pen que ha metido. La carpeta de... Este es el mío, ¿eh? Sí, pues entonces no lo reconoce. Si saca el tuyo y pone el de Guille en el mismo sitio. Que no sé qué pasa, que no lo detecta. Vamos a intentar, y si no, yo creo que con el uniforme... Si no, sería incluso mejor. No, si lo iba a combinar, por eso era. Claro, o sea, pero bueno, es verdad que hay cosas en el PowerPoint que... Sí, ahora. Dale, continúa sin el nene. Sí, dale a Abrir. abrir la carpeta. Ahí. Vale, donde pone... Guerrero de Filipinas, ¿no? ¿Perdón? Donde pone a la izquierda... ¿Cómo se llama el archivo? Aquí. Ahí está aquí. Donde pone Aquí. Guerrero de Ahí. Filipinas, en presentación. Esa. Perfecto. Ahí. ¿Dónde está aquí? Ahí. Pues cógete el... Yo lo voy a hacer de pie, ¿sabes? No... Ah, bueno, sí. Esto se puso de pie. Sí. Bueno, yo soy Guillermo, muchas gracias por estar todos aquí. En nombre de mi grupo, el Batallón. Tenemos. Un Ah, momentito, el micro. para traer el micrófono. Muchas gracias por venir. ¿Soy yo? No. Espera un momentito. Hola. Vale. Muchas gracias por venir a todos. Yo soy Guillermo Sanz, soy el jefe del Batallón de Cazadores Expedicionarios número 6, de la que somos miembros también mi compañero Luis Miguel y Miguel Ángel. Y nosotros lo que estamos ahora mismo intentando representar es cómo sería la impresión que tendría un soldado expedicionario en Filipinas. Nosotros recreamos al batallón número 6, los de Valera el número 2, pero lo que es el uniforme, o sea, lo que es la vestimenta era exactamente igual. Pero yo no venía a hablar de mi grupo realmente, sino a hablar de cómo era punto por punto lo que es cada parte del uniforme. Entonces, Si quieres, te lo voy pasando yo. sí. A ver, vale. Lo primero que vemos en las fotografías de época es el que tiene una curiosísima prenda que es un sombrerito de paja. No es como otros ejércitos que usan sus cascos de combate. ¿Por qué la razón? Tú estás en un clima tropical, tú no puedes ir con una prenda de cabeza pesada encima que te dé calor, sino tienes que ir con algo sobre todo ligero y fresquito. Entonces, esto es lo que sería un sombrero original procedente de Filipinas. Digo de Filipinas porque los modelos usados en Cuba, en general en el Caribe, son totalmente diferentes. Los que son de Filipinas tienen una apariencia bastante más tosca. Si os fijáis, acaba como un poco en forma de pico, como el de mi compañero. Bordeado todo el ala, un ala ancha además, que en Cuba eran mucho más pequeños. Un ala ancha de lino para evitar el desgaste. Y alrededor de la copa, una banda de hule, o lo que hoy sería como un mantel de goma, para que se pudiera adaptar a la medida a la talla del usuario. Pero que tenga esa forma picuda no quiere decir que sea el único modelo que se usara, ya que esto era un producto de manufactura local. Según el artesano, el acabado puede ser diferente o no. En este caso tenemos el sombrero traído por el soldado Loreto Gallego, que está en el Ayuntamiento de Requena, que veis que puede tener una confección bastante más fina, no tiene tampoco esa banda de lino, y por ejemplo, si veis, tampoco acaba en pico, sino que tiene una copa más redondeada. Dentro de los elementos más característicos del sombrero sería lo que es la insignia nacional, pintada con los colores de la bandera nacional. Una escarapela de unos 6 centímetros de zinc, que en algunos casos podía tener una pequeña franja pintada según el color que corresponda al arma. En este caso, el color de los cazadores es el verde. A su lado, tendríamos, por ejemplo, un modelo genérico que valdría para todas las armas.
pero no os creáis que todos los sombreros podían llevarla. Yo he visto muchas fotos en las que aparecen a lo mejor sin nada. O sea, es una cosa que puede que tenga más que ver con el suministro de material, que era muy difícil teniendo en cuenta la distancia hasta el archipiélago. Entonces muchas veces tiraban de lo que podían, dicho vulgarmente. Lo que es el uniforme también pasa un poco lo mismo. No sería exactamente lo mismo que podemos ver en fotografías del Caribe. El modelo específico uniforme para Filipinas se caracteriza por un cuello llamado Mao, o cuello alto, unos bolsillos con carteras inclinadas y una botonadura oculta con 7 botones de hueso. Mientras que los modelos usados en el Caribe sería cuello bajo y botones metálicos vistos. Según la unidad podían llevar el escudo de las grandes armas de la monarquía o, depende, por ejemplo, si son para unidades de voluntarios, pueden tener la unidad propia de su unidad. Vaya. Dime. ¿Por qué tanta diferencia del uniforme con el de Cuba? Pues mira, no se sabe por qué, pero yo creo que seguramente sería para diferenciación pura y dura, no tendría otro sentido. Porque las cartillas de uniformidad tampoco nos dicen el por qué exactamente. No hay ninguna... ¿cómo diría? No hay ninguna causa funcional que explique el por qué exactamente. O sea, pero es así, no a tiene otra simple razón. vista, en cualquier puerto Sí. tú podrías saber, conociendo el uniforme, qué soldado venía de Cuba, cuál de Filipinas o cuál de Puerto Rico. Y si estabas ahí en Filipinas, también había una diferencia, o en Cuba también, entre los voluntarios, uniformes de unidades de voluntarios, con respecto también a las unidades de línea, porque antes del envío, lo que hemos hablado antes del envío había unidades propias del ejército español acuarteladas ahí en Filipinas, con su sede ahí en Filipinas, y los expedicionarios. Tú, cualquiera que supieras, sabía la procedencia de ese soldado. Y además, dime. Sobre el camuflaje. ¿Qué tal se camuflaba este uniforme? Eso lo hablo después. Sí, que es una cuestión muy, muy curiosa. Sí. Ahora que has dicho eso, también tengo que decirte que el modelo de guerrera usado en Cuba sí que se usó en Filipinas, pero solamente por oficiales, porque era como un patrón estándar. Entonces los oficiales sí que pueden usar sus guerreritas con el cuello abierto, sus botones vistos. De una confección mucho más fina, porque eran toda esa estrella militar, mientras que estos estaban hechos en talleres locales y eran mucho más rápidos. Me comenta Juan Francisco, como estamos grabando, si hacemos la pregunta y no tenemos micrófono, se va a perder. Si os parece bien, aguantamos y luego vamos pasando para las preguntas con el micrófono. ¿Os parece? Vale. Ahí podéis ver, por ejemplo, una imagen más de cerca de lo que es el tejido en sí, que si muchos habéis oído hablar de él, se conoce como tela de rayadillo. Es un tejido 100% de algodón, totalmente ligero y idóneo para climas tropicales. Pero también tengo que deciros que el tejido usado en Cuba y en Filipinas es totalmente diferente, no tiene nada que ver. O sea, absolutamente diferente. Aquí es cuando venía lo que tú me preguntabas. Mucha gente lo considera como casi el primer uniforme mimético de la historia. Quizás, si lo vemos, si vosotros lo veis, no veis las rayas, ¿verdad? O malamente. A una distancia muy lejana y quizás en un alto, si el soldado se camufla con lo que es el fondo del cielo, puede que no lo veáis. Pero realmente la razón del por qué se usa una tela de rayitas era simplemente porque una tela muy barata, muy fresca y sobre todo creo recordar que era porque ya se había probado en uniformes de trabajos. A colación. Tú has hablado de uniformes de camuflaje. El camuflaje no existe hasta la Segunda Guerra Mundial. Los primeros que inventan el camuflaje son los franceses y no saben para qué sirve. Los siguientes lo mejoran son los italianos y tampoco saben para qué sirve. Y los que lo perfeccionan y lo hacen son los alemanes, que es cuando se utiliza el tal. Tú date cuenta que los americanos, cuando llegan aquí a la Segunda Guerra Mundial, no tienen uniformes de camuflaje. Los paracaidistas americanos, con todas las escenas que estáis viendo en la película, que eran los increíbles, los paracaidistas americanos caen y mueren sistemáticamente, ya no solamente cayendo de los aviones, sino que mueren
avanzando hacia las líneas, a las líneas alemanas, porque su uniforme es tan clarito que es que los alemanes ni se preocupaban en apuntar, disparaban porque los iban a acabar. De hecho, los americanos llegan a un momento en que todos los paracaidistas americanos llegan a donde están la gente con la pintura y demás, y cogen la pintura y se la ponen a rayas imitando los trajes miméticos alemanes. ¿De acuerdo? Esto es simplemente para que lo vean. De hecho, los trajes miméticos alemanes, los mejores mimetismos que actualmente se siguen utilizando son los que utilizaban las Waffen-SS, curiosamente. O sea que, por ejemplo, el ejército hebreo no quiere emplear nada de todo esto por las reminiscencias que tiene. Pero bueno, esto es simplemente... El traje en Filipinas y tal es un traje simplemente que es el primer traje tropical que se hace en la historia. Los americanos cuando llegan a Cuba van con uniformes de paño, se achicharraban. O sea, este es un uniforme que es súper cómodo y demás. Camuflaje no hay ninguno, no existía, nadie lo entendía. De hecho, hay otra cosa importante que también se hace, que el ejército tiene que distinguir quiénes son sus tropas. Y tienes que ir en un distintivo. Esto ya se sabe desde tercios de Flandes y tal, porque todo el mundo no había un uniforme genérico, y entonces tú veías a un soldado holandés que iba con tu mismo uniforme, con las mismas, porque llevaba tal. Entonces, ¿cuál era la diferencia? De eso vienen nuestros colores. Nuestra diferencia es que nosotros llevamos una banda roja y ellos llevaban una banda naranja. Esa era la única diferencia que había. Vale, esta foto sí que quería traerla, por eso quería lo del PowerPoint. Estos son, que yo sepa, los dos únicos ejemplos que quedan de guerreras de rayadillo traídas por los soldados de Valer. Si os habéis prestado atención a lo que ha dicho Miguel Ángel, cuando empezó el sitio los uniformes duraron bien poco. Estos uniformes se lo dieron cuando llegaron a Manila, en recuerdo, en conmemoración por la gesta. Sí. Entonces, estos uniformes consiguieron traerlos de vuelta a España y solo se conservarían los mismos esos dos. Uno en el Museo del Ejército y el segundo en posesión de la familia de Loreto Gallego. Y otro modelo de guerrera que sería un poco más general, incluso también usado en Cuba, sería lo que es la camisola o la guayabera, que sería en un principio también muchos con los que saldrían de aquí de España, pero también que era una prenda que se combinaba con el modelo específico de Filipinas. Y al lado tenéis, por ejemplo, una foto del soldado Timoteo López Larios empleando una de esas guayaberas. En cuanto a las insignias, nuestros cazadores utilizan lo que se conoce un cornetín de caza porque representa el símbolo de la infantería ligera desde tiempos bastante remotos. Incluso si a alguno os gusta el tema napoleónico, la infantería ligera francesa ya tiene cornetillas de caza con el número de batallón en su interior. Y luego aparte en el chaco, como un penacho de color verde que representa el color del arma de cazadores. En cuanto ya vamos a ir acabando. No te preocupes. Bueno, sí, bueno. Aparte, las insignias todas son desmontables por una sencilla razón. El tema de los lavados. Tú, si esto lo lavas, se acaba estropeando. Entonces, todas las insignias, incluidas las del cuello, las que hemos visto, todo era desmontable, incluso los botones de las sombreras. Es todo hilo metálico, si lo podéis comprobar si queréis. Además, esos son galones originales de época. Sí. Y además, si veis por dentro, lleva un fieltro verde que corresponde con el arma de cazadores. Esto se prueba, todas las pruebas de cualquier material de esto es unas pruebas muy escatológicas. Porque tienes que poner los labios y notas que siempre están. Si está frío es que es metálico. O sea, si están hechas de poliéster y... cualquier hilo que no sea metálico, además cuando he visto que estaban... Bueno. En cuanto al armamento de equipo de combate, aquí voy a hablar un poco de lo que antes ha dicho Miguel Ángel. Nuestros cazadores se les dota del arma más moderna hasta entonces fabricada, que era el Mauser 1893. La problemática de lo lejano que está el archipiélago hace que en Filipinas pasen de tener el material más antiguo y más viejo que tenían, como los fusiles Remington de pólvora negra, que cuando tú los accionabas echaban una humareda que os podéis imaginar. Y entonces nuestros cazadores, dado que son unidades nuevas y que tienen que ir lo mejor preparadas posible para combatir los levantamientos catipuneros, se les dota de un novedosísimo fusil fabricado primeramente en Alemania por Loewe y por Mauser en Oberndorf, de calibre 7x57 con capacidad para 5 proyectiles introducidos por sistema de peines, que seguro que creo que todos lo sabéis. Eso, en concreto.
Que no salimos de casa sin nuestro... Y la principal diferencia, como ha dicho Miguel Ángel antes, que en lugar de utilizar pólvora negra se utiliza pólvora blanca. Que lo que se consigue con eso es que el efecto al accionar el fusil, de dispararlo, la humareda que sale es mucho menor y es más difícil que te puedan detectar. Ahí, por ejemplo, si lo podéis ver bien, porque no he encontrado otra foto mejor, veréis las siguientes ya remesas a partir de 1895 que se fabricarían aquí con patente española. Esos proyectiles de 5 balas se incluirían en una cartuchera ventral con capacidad para almacenar 8 peines, o lo que es lo mismo, 40 balas, 40 proyectiles. De cuero. Sí. Todo de cuero y todo cosido a mano. No hay nada hecho a máquina. Todo. A su vez, un bolso de munición extra para unos 40-60 proyectiles, calculamos porque no sabemos, o sea, no tenemos uno original en mano, nos lo van a traer, pero calculamos que será una cosita pequeñita, que no creo que quepa más de 40 proyectiles. ¿Qué? Bueno, sí, es verdad. Estamos viendo a ver si cabe también el iPad mini ahí. Y en cuanto a armas blancas, fundamental, no voy a hablar del machete, aunque luego si lo queréis ver yo os cuento un poco. El arma blanca básicamente es la bayoneta para el fusil Mauser 93, que al igual que los fusiles, puedes pasarlo si quieres, al igual que los fusiles, las primeras remesas estarían fabricadas en Alemania por la empresa Simpson & Co. en la ciudad de Suhl, en Alemania, y las siguientes en la fábrica de artillería de Toledo a partir de 1895, creo recordar. Y además, si veis lo que pone abajo en la foto, el propietario de esa bayoneta es este señor que está aquí al lado. Ahí veis, por ejemplo, cómo en lo que es la hoja ya viene que esta está fabricada en Toledo a partir de 1897. Esa está, creo que, fabricada en el 95. Sí. Vale. Y simplemente la bayoneta se incluiría en un talí únicamente hecho de una pieza, no de 2 piezas. Muy curioso. Y todo ello, bueno, si lo veis a la izquierda, ese talí sería el de Loreto Gallego, el de la foto que hemos visto antes, para que veáis que la similitud es idéntica. Todo ello sujeto a un sencillísimo cinturón marrón con una hebilla sin ningún tipo de numeral, en contraste con las hebillas de infantería de línea, que venía perfectamente estampado en la unidad, y además de una forma muy decorada. Y ya finalmente ya lo que más ha costado, que es el tema de las botas. No se ha encontrado, no ha sobrevivido ningún ejemplar original de botas de Filipinas. Además, en Filipinas lo que usa precisamente es eso, una bota de media caña, en contraste que en Cuba, que es un borceguí. Yo me imagino que será por lo escarpado del terreno, porque con unas botitas bajas creo que durarían bastante poco. Los cartillas de uniformidad y reglamentos no dicen prácticamente nada, salvo que sería una bota de piel de becerro, y por lo que a mí me han contado un zapatero hace poco, es una bota con un patrón inglés. Pero poco más se puede saber de aquello. Una suela lisa, seguramente, sin clavos, porque esas de ahí son muy parecidas a las que hemos traído, pero son suizas. Serían como suizas de los años 50, pero se parecen bastante. Si levantas el pie puedes enseñar los clavos. No. Y poco más. Ahí os he puesto una bibliografía si queréis consultarla, la cartilla de uniformidad de Filipinas y un libro escrito por José Manuel Guerrero Acosta, que es prácticamente el único así libro actual que hay sobre uniformidad española en ultramar. Un artículo, y luego sí que recomiendo que veáis esa web de un coleccionista que se llama Bill Combs, que yo creo que, lo voy a decir, es el más entrado en todo este tema. Es amiguete. Sí, es amiguete además. Y abajo nuestro grupo en Facebook si lo queréis visitar. Y bueno, muchas gracias por todo. El machete es un machete muy curioso. Sí, El machete simplemente... existía la esgrima de machete para dar al enemigo, pero la principal función era para cortar en ramas y matojos, o sea, no era... Ten cuidado. Es prácticamente no tiene nada que ver con los machetes que todos conocemos, así de hoja ancha y más cortita, sino que es casi como una especie de espada. También es una cosa muy curiosa porque nunca hay 2 machetes iguales, por lo menos salvo los de tropa, porque todos se han hechos por talleres locales y no hay un modelo a seguir, salvo en el caso de los oficiales que sí que tienen un diseño específico con una cabecita de león. O sea, no tiene nada que ver. Pero ese en concreto sí que sería de tropa. Y además ese lo hemos conseguido en el rastro. No, mayormente alemana.
alemana, y algunas veces sí hay en la provincia donde te van a destinar, pero mayormente ese concretamente está hecho por una empresa que se llama Luckhausen Gunther, que es en Alemania. Había otro que es un Collins, que le llaman el Colino, que es de fabricación americana, pero española, que yo sepa ninguna. En Cuba, la insurgencia, el ejército mambí eran grandes fabricantes de machetes. Yo tengo un amigo cubano que me contaba que su abuelo había sido mambí y cuando templaban el hierro, clavaban un hierro en una madera. Si ese hierro que estaban haciendo, que estaba templado ya, rompía de un golpe un clavo, servía. Si no, seguían mejorándolo hasta que lo daban como bueno. Para que os imaginéis la dureza de... hay testimonios de cargas mambisas, de soldados mambises cargando contra soldados españoles que de un golpe prácticamente partían a un hombre por la mitad. Le abrían la cabeza. Yo creo que ya está. Bueno, ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Antes de nada, me gustaría decir que ha hablado sobre los sellos oficiales. Si queréis verlos ahora, lo tenemos ahí puesto en el libro. Así que si le queréis echar un vistazo, cuando terminemos, solamente tenéis que pedirlo. Así que si alguien tiene alguna pregunta en el público, vamos a pasar el micrófono. Perdón. ¿Se oye? Sí. En primer lugar, muchas gracias por asistir. A vosotros. Desde la asociación estamos súper agradecidos contar con vosotros para nuestra primera conferencia. Y yo tenía una pregunta que bueno, te la estaba comentando antes, y es un poco el tratamiento mediático que se dio durante y después. Durante el sitio. Durante el sitio y después. Pero ya no solamente desde el punto de vista de Filipinas y España, que eran en este caso los que estaban en la contienda, y también en el caso de Estados Unidos, sino internacional. ¿Cuál era la opinión mayoritaria? ¿Dónde se ponía el marco conceptual? Muy buena pregunta. Tenemos que tener en cuenta que nadie sabe que hay una bandera española ondeando en Valer hasta el mes de noviembre, principios de diciembre de 1898, cuando un periódico desde Manila, prácticamente no recuerdo literalmente, pero dice un paisano, un compatriota, que hay todavía en la iglesia de Valer una bandera española. Son unos meses en los cuales pues, las noticias son constantes, pero ese hecho de que aún haya una bandera española da a un ejército que había sido derrotado, que había caído tan rápidamente, da un aire nuevo, el destacamento de Valer, desde algunos periódicos, limpia un poco la imagen de derrota rápida del ejército español. En los mentideros de Manila había quien decía que eran unos locos, que estaban allí porque habían matado a los oficiales y los frailes no les dejaban salir porque había un tesoro. Yo he tenido la oportunidad de leer esos periódicos y dices, madre del amor bendito. O sea que lo de inventarse historias no viene de ahora. Pero es curioso porque empiezan a principios, también antes de la finalización del sitio, se empiezan a conocer detalles de lo que ha pasado dentro. Posiblemente porque ya ha salido un prisionero, posiblemente porque desde Manila se manda también emisarios del ejército español que ya vuelven con noticias frescas, que han hablado ya con los sitiadores. Desde Estados Unidos, los norteamericanos literalmente alucinan. Tengo que decir, o si no lo sabéis, en 1900 un destacamento muy numeroso, mucho más numeroso, de norteamericanos se encerraron en la iglesia, también sitiados por filipinos, duraron 6 días, me parece. Se les da un trato y desde la península, en un primer momento, cautela. No sabemos qué está pasando aquí. Pero luego, ciertamente, se utiliza la resistencia de Valer pues para limpiar esa imagen o ese mal gusto de una derrota rápida. Martín Cerezo, hay una anécdota que pasa por una calle de Madrid y ve una foto del destacamento que hemos puesto, la de la llegada a Barcelona, que la vendían.
y Martín Cerezo entra en la tienda y dice: hágame el favor de quitar esa imagen porque no quiero que mis compañeros que se han rendido queden en mal lugar. Es un poco, por una parte, eso gustó a los militares que habían rendido la posición de una manera menos honrosa, pues le costó a Martín Cerezo tener sus enemigos. Les costó a los héroes de Valer pues tener sus... Martín Cerezo tiene en 1917, creo recordar, un juicio contra un oficial joven que dice o le acusaba de haber matado a un compañero dentro de la iglesia de Valer. O sea, son toda la información incluso no está clara hasta muchos años después. Hay libros, curiosamente, publicados en Filipinas por historiadores filipinos en el año 1940, que tú te lees el sitio de Valer y dices, ¿pero qué se ha leído el hombre este? No tiene nada que ver con lo que pasó en Valer. Acreditan o dan crédito a lo que dicen los periódicos sobre que el destacamento mató a los oficiales. Y dices tú, pero bueno, esto es increíble. Y eso está publicado. ¿Cuándo cogemos nosotros conocimiento después? Porque esto es como todo, pasa de moda, y desde 1904 que se repatrian los restos de los caídos hasta 1908 que se les da la pensión, hay un silencio hasta 1945 que sale la película. La película, también los medios la toman de otra manera. Estamos en un momento político, después de la Segunda Guerra Mundial. España quiere entrar en la Organización de Naciones. España ha participado con una unidad de voluntarios del lado alemán, entonces tiene la gente, o digamos los antiguos enemigos del ejército alemán, Inglaterra, que le pone pegas, Francia le pone pegas. Entonces la película es utilizada como un símil. Nosotros estamos aislados del mundo, la Iglesia de Valer somos España, y nosotros permanecemos defendiendo la posición, es decir, no nos quiere la Organización de Naciones. Nosotros sabemos que tenemos la razón y aquí resistimos. Es una utilización, ciertamente, pero para esa utilización se utiliza quizás un patriotismo más exaltado. El contexto lo da. Tengo que decir que la del 45 tiene un rigor muy alto con respecto a la última. Tenía otra segunda pregunta, y es que el coronel Pedro Baños, en su último libro, Así se domina el mundo, establece que existe una estrategia que los ejércitos llevan utilizando desde sus inicios y que realmente las llevan utilizando pero de manera mala. Y es que hay que conocer la idiosincrasia del lugar. Cuando te metes en un territorio que no es el tuyo, claro, es guerra de guerrillas, tienes que conocer en qué consiste la cultura y cómo se mueven esos parámetros. ¿Crees que en este caso España, tanto los líderes políticos como militares, cometieron un error al no entender cómo funcionaba aquello allí en Filipinas o no? Es que Filipinas era España desde 335 años antes. Conocíamos perfectamente el lugar, conocíamos el funcionamiento. Quizás estos expedicionarios no estaban tan aclimatados, pero llevaban un año, muchos de ellos, dentro de aquel territorio. Habían convivido con la población. De hecho, en Valer, en el caso de Valer, 12 de esos soldados ya habían estado allí meses antes. Conocen el lugar, conocen a la gente. Ellos han estado cruzándose en la calle desde febrero hasta junio con los mismos que les habían macheteado. En este caso, yo creo, Baños tiene toda la razón del mundo para meterte en un sitio. Prueba la tenemos en Afganistán, que ningún ejército ha conseguido dominar la zona. Hay que conocer al enemigo, hay que conocer a qué te enfrentas, hay que tener en cuenta muchos factores, porque no solo es el factor bélico, el sanitario. El ejército español estaba estableciendo allí por algo una enfermería médica. Yo creo que en este caso no juega un papel determinante, dado que éramos conocedores de lo que había ahí en Valer. Disculpe, tengo dos preguntas. Primero, ¿qué tipo de instrucción tenían los soldados de Valer? ¿Eran conscriptos? ¿Eran militares de carrera?
Pues había de todo, como quieras. Había soldados que llevaban ya un año, había soldados que estaban ya en el ejército y por sorteo les toca entrar en esos batallones expedicionarios de rápida formación. La gente que ya conocía había gente que había entrado anteriormente en combate en África. Por ejemplo, Martín Cerezo había entrado en combate en África. El corneta, Santos González, había estado también en Melilla, había tenido también algunos contactos bélicos antes. La inmensa mayoría de ellos había entrado ya en combate, incluso tomado trincheras cuerpo a cuerpo dentro de Filipinas. Cierto es que algunos números eran soldados que habían llegado en las últimas expediciones, que eran expediciones para completar bajas. Entonces sí que hay el caso de algún soldado que según se mete en el barco le dicen periodo de adaptación, la semana que viene te vas a valer. Y eran pues más noveles. De estos soldados que se habían alistado como voluntarios, primero juraban lealtad a la bandera, tenían un periodo de instrucción y vamos a recordar una cosa importante. Tenían un mes de barco desde que salían desde el puerto de Valencia, Barcelona o Cádiz, hasta que llegaban a Filipinas, y en ese mes hacían toda la instrucción militar que no tuviesen hecha previamente. Pero ya te digo que muchos de esos soldados ya proceden de unidades y llevaban en el ejército varios años. No eran ningunos pringados como nos ponen por ahí. Bueno, entonces ¿le podría hacer una pregunta, por favor, de la batalla de Cavite? ¿Batalla de Cavite? Sí. ¿De la batalla naval? Sí. Sí. Pues ¿A qué se debió el desastre en Cavite? Pues a una muy mala preparación, igual que la batalla de Santiago de Cuba, a un mal estado, que no eran barcos de madera, como nos dicen. Claro, eso es un mito que podemos desechar. Eran buenos barcos, acorazados o semiacorazados, pero quizás no tuvimos la fortuna de que Dewey tomara una decisión o hiciera factible una decisión que había tomado 15 minutos antes, que era retirarse a Hong Kong. El almirante Dewey, en su barco Olimpia, viendo que no estaba consiguiendo mucho resultado o el resultado que él quería, 15 minutos antes de terminar la batalla, de que el almirante Montojo rindiera la Armada Española, hay documentos que dicen que estaba a punto de abandonar la batalla. ¿Qué cambió la batalla de Cavite? Pues que perdemos el control del mar. ¿Y qué perdemos con eso? Pues la posibilidad de, por ejemplo, ir a comunicarnos con nuestros hombres de valer, o la posibilidad de mandar comida, de mandar médicos, de mandar armas. ¿Es definitivo? Pues en parte sí. Lógicamente, la derrota, perder el control del mar, fue determinante en la pérdida del Archer. De todas formas, tengo que decir que el gobierno español se bajó, abandonó el gobierno de Manila y se puso... Es muy curioso porque se movió el gobierno español, el gobernador, se establece, no recuerdo ahora la posición, pero es una posición que los americanos hablan con los españoles después de haber firmado el Tratado de Paz y dicen: no tenemos tropas para tomar aquel territorio, hacednos el favor de mantener la posición hasta que recibamos tropas y ya cambiamos la bandera. En ese interín muere incluso un general y muchos soldados españoles. Debemos de ser el ejército más... no quería autodescalificarnos. Vapuleado. No, pero ¿en qué cabeza cabe? Oye, no tenéis tropas, pues que entre los filipinos y luego se lo quitáis. Estuvimos manteniendo posiciones que ya legalmente no eran nuestras. Esto es algo ciertamente curioso. Muchas gracias. A ti. Da tiempo, como mucho, una o dos más, porque se nos está acabando ya el plazo de tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues entonces voy a hacer yo una. Bueno, nos ha comentado que a la hora de salir de aquella iglesia, salieron todos, fueron para Manila y más tarde hacia Barcelona. Pero también es cierto que no todos salieron en un primer momento.
Así que quería preguntarle sobre ello. Recordaréis que en el verano del 98 entran 2 franciscanos más, el padre López y el padre Minaya. Ellos, aunque se intentó que los frailes acompañaran al destacamento, hay ciertamente un problema. Hay también, bueno, vosotros que sois gente de leyes, o alguno de vosotros, y de políticas, sabéis que el destacamento de Valer, si no había guerra, no podía haber sido hecho prisionero. Según las leyes de la guerra, si no hay guerra no me puedes hacer prisionero. Ahí había un vacío. Pero esos frailes habían entrado en la iglesia como prisioneros. Y bueno, ya no son insurgentes, ya es el Ejército Revolucionario Filipino. El Ejército Revolucionario Filipino decide que no les va a liberar, porque son 2 prisioneros que han vuelto a sus manos. Ellos ponen un motivo evidente, que el pueblo no quiere que se vaya porque no se quieren quedar sin gente que oficie las misas. Estamos hablando de Filipinas, siglo XIX. Filipinas es el país católico por excelencia de todo Asia, son fervorosos hoy en día. Pues imagínate, hace un siglo necesitaban la figura de un... podemos estar aquí horas, porque también el tema de los grupos masónicos en contra de estas órdenes religiosas da un juego brutal y no lo hemos tomado. Aunque los jefes de Valer, del ejército filipino, están en contra de la Iglesia, les piden de buena manera, obligándoles, que se queden en Valer, y solo recuperan su libertad un año más tarde, cuando ya llegan los americanos. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a concluir ya esta conferencia. Y bueno, me gustaría darle las gracias tanto a Miguel Ángel como Guillermo por asistir y por... Sí. En general, a todo el batallón de cazadores expedicionarios. Muchas gracias. Mejor así. Gracias a vosotros.